Dios te bendiga con la intención de poder entender las escrituras y de esa manera poder crecer en el camino del Señor. Tuve la idea de preparar esta serie de videos acerca de la Biblia, que podamos volver a las escrituras, a entender los pasajes bíblicos, a comprender de manera lo más sencillamente posible. Y la intención mía a través de estos videos es que podamos ir versículo a versículo y poder entender las escrituras. ¿Por qué las escrituras dicen tal o cual palabra? ¿O cuál es la intención que ha tenido el autor al escribirla? Entonces, esta serie de videos es con la sola intención de que cada uno podamos entender las escrituras. Y he querido comenzar con el libro de Romanos porque actualmente estoy por comenzar a estudiar este libro a profundidad y quisiera compartir con todos ustedes lo que voy descubriendo a través del estudio de su palabra. Así que para mí es una bendición poder ser útil en este sentido para poder enseñar las escrituras y que esas escrituras moldeen nuestras vidas. En cuanto al título, es decir, por qué se le colocó ese nombre, Romanos, en realidad el nombre completo sería la epístola de Pablo a los romanos. ¿Sí? Epístola es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo hacia los hermanos o hacia la iglesia que estaba en Roma. Entonces él tenía grandes deseos de estar presente en Roma y de conocer Roma, y la iglesia sobre todo de Roma. Y él antes de llegar, digamos, a Roma, él escribe la carta a los romanos. En el versículo 7 del primer capítulo, él dice a todos los que estáis en Roma. Esa es la intención y a quién estaba dirigida la carta. En cuanto a la ubicación que tiene el libro dentro de la Biblia, como podemos observar en el gráfico, en el Nuevo Testamento está dividido, si se puede decir de esa manera, en evangelios, en historia de la iglesia, en las epístolas paulinas, en las epístolas generales y Apocalipsis. En cuanto a las epístolas paulinas, es decir, cartas hechas o escritas por Pablo, la primera de ellas es Romanos, que aparece en las escrituras. O sea, esa es su ubicación dentro de la Biblia. En cuanto al autor de esta carta a los romanos es Pablo. Y esto lo sabemos porque en la propia Biblia, en el versículo 1, capítulo 1 de Romanos, dice Pablo, estableciendo quién es el autor de esta carta. Pablo tenía su nombre. Pablo es el nombre griego y Saúl o Saulo era el nombre en hebreo. Siempre las personas tenían dos nombres, uno en hebreo y otro en griego. Así era la forma en que normalmente se usaba en ese tiempo. Pablo era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la tribu más pequeña de Israel. Él también era un ciudadano romano, en el sentido de que tenía privilegios y derechos por ser de Roma. Y él nació alrededor del mismo tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo, pero él lo hizo en Tarso, ¿sí? Una ciudad muy importante que actualmente sería Turquía. Los primeros años de su vida del apóstol Pablo fue alumno del rabino Gamaliel. Al igual que su padre antes que él también era fariseo, de una secta
judía, muy estricta, el cumplimiento de la ley, estricta por fuera, obviamente, y esto lo hacía superior, digamos, al resto de las personas. Su conversión, podemos observar que él iba camino a Damasco, persiguiendo y arrestando a cristianos, y en ese momento tiene la aparición de Jesucristo, el cual le habla a él y lo convierte en apóstol a los gentiles, o sea, un enviado a los gentiles. A partir de ese momento, él empieza a desarrollar su ministerio hacia los gentiles. Tuvo muchas dificultades a través de su ministerio, es más, le quisieron quitar la vida en Damasco, y él pasó 3 años en Arabia, Nabatea, cerca del Mar Muerto, recibiendo instrucción y revelación directa por parte del Señor mismo. Esto usted lo puede corroborar en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Después de esto, él regresó a Jerusalén llevando una ofrenda para los necesitados de esa iglesia que estaba ahí, y fue acusado falsamente por otros judíos, y que salvajemente también lo golpearon a él, y después posteriormente lo arrestaron los romanos. Entonces él apeló al César, y tenía esa apelación, tenía que llegar a Roma, y tenía que ir Pablo mismo a Roma. Entonces ahí se cumple el deseo y también la promesa del Señor de que Pablo iba a llegar a Roma. Y vemos en el libro de Hechos que él llega a Roma, ¿sí? Pero antes de llegar a Roma, su deseo era muy grande por llegar a ese lugar, y él escribe una carta a esa iglesia, que es la carta que ahora estamos viendo. El contexto histórico en donde se desarrolla la carta es escrita en Corinto por parte de Pablo. Él estaba en Corinto y él tenía ese deseo de poder llegar y conocer a los hermanos en la iglesia en Roma. Roma era la capital del imperio y la ciudad más importante de todas, y podemos observar que él tenía esa intención de llegar a ese lugar. La tradición nos dice que Pablo fue martirizado fuera de Roma, en la vía Ostiana, durante el reinado de Nerón. El perseguidor más grande de la iglesia fue Nerón. Él deseaba y tenía esa intención ya marcada para poder llegar a Roma. Muchos de los que estaban en el día de Pentecostés se supone y se cree que son los que han fundado la iglesia en Roma. Y siempre tuvo él esa intención y ese deseo de querer llegar a Roma. Y el propósito primordial, se podría decir, de Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la Gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. Era una iglesia en donde no tenían esa instrucción. Entonces el deseo de él de escribir Romanos fue eso, ¿sí? Una de las cartas más doctrinales que vamos a poder apreciar en toda la Biblia.